Bueno, hermanos, buenos días. Esto para mí es un placer estar nuevamente transmitiendo y pues el día de hoy me corresponde nuevamente eh, la enseñanza. Entonces quisiera desearles un feliz domingo, que Dios los bendiga. Hoy como domingo de resurrección eh, recordamos a nuestro Salvador y ese es el motivo de que nos tiene a todos reunidos. Por más de que estemos separados, que estemos cada uno en nuestros hogares, pues somos uno en Cristo. Todos estamos sustentados por Cristo y estamos unidos por nuestro Señor y Salvador. Entonces, pues quisiera compartir eh, en el estudio para el día de hoy. Hubo un versículo que me llamó la atención y es bastante interesante pues exponerlo ahorita en la situación en la cual también nosotros nos encontramos, que estamos cada uno aislados. Dice, Primera de Tesalonicenses 2:17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Y así este mismo deseo que sentía Pablo por volver a la iglesia tesalónica, de tesalonicenses, asimismo nosotros creo que la mayoría tenemos el anhelo y el deseo de mirarnos, de saludarnos, de poder tener esa comunión y estar todos reunidos en un mismo sentir. Entonces, pues no me queda más que decirles, hermanos, que Dios los bendiga. eh, a cada uno de ustedes, a la familia Flores, a la familia de mi hermano Víctor, a Miguel, Lina, Julie, Camilo, David, Oscar, Carolina, Susan, a Diego y Adriana, a Esperanza, a Daniela, a Hilberto, a Miriam y a Teli y Miriam. Los extrañamos mucho. Aquí en la casa pues hemos tenido muy buen tiempo, gracias a Dios hemos compartido tiempo en la palabra, hemos visto eh, eh, varias cosas que tal vez uno pasa por alto. Entonces, vamos a empezar con el estudio. Entonces, quisiera que abriéramos nuestra Biblia en, en Hechos 15:36. El día de hoy vamos a observar Hechos 15 del versículo 36 al 41. Ese va a ser lo que vamos a observar el día de hoy. Quisiera orar y poner este tiempo en las manos del Señor, que sea Él el que nos guíe, el que nos instruya, el que esté enseñándonos. Padre eterno, Señor celestial, muchas gracias. Te pedimos bendición, Señor, para esta mañana. Te pedimos que seas tú ayudándonos, Señor, a abrir tu palabra, Señor, tu palabra sagrada, que es vida, Señor. Para eso nos la dejaste, Señor, para poderte mirar, para poderte observar, Señor. Te pedimos bendición y que seas tú hablando en esta mañana a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, amén. Listo, hermanos. Entonces, Hechos 15, versículo 31, 36, perdón, dice. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces, este va a ser eh, los versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, quisiera pues primero leer el 36 y empezar con nuestro estudio. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, eh, aquí nos podemos dar cuenta eh, que estuvieron algún tiempo, algunos dicen que fueron hasta años que estuvieron nuevamente en Antioquía, pero no se sabe cuánto tiempo en realidad fue. Pero lo que sí se sabe es que estos hermanos volvieron a Antioquía después de haber estado en el concilio en Jerusalén, en el cual pues llegaron al acuerdo que la salvación es por gracia,
que no hay necesidad de circuncidarse, de volverse judío, sino que la salvación es un regalo de nuestro Señor. Después de haber resuelto esto y enviar a varios hermanos a las iglesias para que llevasen las cartas, eh, nos encontramos aquí con Pablo viendo una necesidad, viendo algo que se necesita llevar nuevamente a las iglesias. Entonces, versículo 66. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor. Pablo, estando en Antioquía, le dice a su compañero, recordemos que todo el viaje que tuvo Pablo fue con Bernabé, y tuvieron este viaje en la cual en algunas ciudades les tocó salir deprisa porque estaban con anhelo y el deseo de pegarles, de hacerles daño, de matarlos, pero aún así siguieron avante y siguieron adelante llevando la palabra, llevando el evangelio. Y por eso Bernabé y Pablo eran un dúo dinámico, eran una buena llave en la cual podían llevar el evangelio, en la cual los dos tenían el anhelo, el deseo de servir al Señor. Y por eso es que Pablo aquí le dice: Bernabé, vamos, volvamos nuevamente a las iglesias en las cuales hemos llevado el evangelio y confirmémoslos. Vayamos y miremos cómo están. Aquí es el inicio del segundo viaje misionero de Pablo. Recordemos que son 3 viajes misioneros y el cuarto fue encarcelado. O sea, el cuarto viaje fue encarcelado y fue llevado a Roma. Aquí se puede observar el deseo de Pablo, en el cual él tiene en su corazón pastorear estos hermanos, los cuales ellos han conseguido que lleguen a los pies de nuestro Señor, a los pies de Cristo, y quiere dejar unas buenas bases, unas buenas raíces, en las cuales estos hermanos puedan hacer lo mismo que hacen ellos y puedan llevar el Evangelio también. Quiere que estos hermanos tengan unas buenas bases y que estas iglesias locales que se formaron estén afirmadas en el Señor. Y eso es lo que le produce el deseo y el anhelo de Pablo de volver y mirar cómo están. Pablo perfectamente pudo haber dicho o haber pensado que se quedaría en la iglesia de Antioquía, ya que era una iglesia grande, era una iglesia en la cual hubo mucho avivamiento, y en esta iglesia él pudo haberse quedado, en esta iglesia donde también hay tanta necesidad, pero Pablo tenía una misión especial, era apóstol a los gentiles, no se iba a quedar simplemente con el primer viaje misionero ni con haber fundado y haber ayudado a organizar la iglesia de Antioquía, sino que tenía una misión más allá, quería llevar el evangelio por todo el mundo como fue encomendado. Era el apóstol de los gentiles. Y eso lo lleva a tener una preocupación por las almas perdidas, por esas almas que no han llegado a conocer lo que él llegó a conocer, lo que él se le reveló, que Jesús llegó y se le mostró cuando él estaba perdido, cuando estaba yendo en contra de él, cuando estaba persiguiendo a los cristianos. Ahora él está preocupado por esas almas perdidas. Y él sabe que él es importante para llevar la palabra, que fue escogido para eso. Recuerdo cuando Pablo fue puesto bajo castigo, que el Señor le permitió durar unos días sin poder ver, cuando Dios se le muestra a Ananías y le dice: ve, porque instrumento me es este para llevar la palabra del Señor. Y Ananías obedece y va y sana a Pablo. Y aquí estamos viendo el fruto de eso. Estamos viendo la preocupación que tiene Pablo de poder ir y predicar el Evangelio, de poder llevar la palabra del Señor. En 1 Corintios 9:16 dice la palabra: pues si
anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesto necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Es decir, aquí Pablo, el llevar el Evangelio no es un capricho, no es algo que quiera, sino que es necesario, me es impuesto, es algo que nace de mí. Pero es porque el Señor está con él, porque Él es el que ha puesto esa necesidad, ese amor por las almas perdidas, ese amor hacia esas personas que están sin una esperanza. Es como en estos momentos hay mucha gente que tiene recursos y pueden durar sin trabajar algunos días o meses, pero hay gente que realmente no tiene. Entonces, se puede asimilar a esto, a gente que tiene y da a los que no tienen. Pero aquí Pablo está dando algo más importante, está mostrando lo que es la vida, está mostrando a nuestro Señor Jesús. Y este debe ser un llamado, así como Pablo tenía ese llamado a evangelizar, a mostrar a Jesús, es un llamado para todos los cristianos, es un llamado para cada uno de nosotros que hemos creído en nuestro Señor. Debemos evangelizar, somos llamados a eso, somos llamados a abrir nuestra boca, porque somos siervos de nuestro Señor y hemos sido comprados por Él. Por eso debemos tener esa preocupación por estas almas perdidas, así como nuestro apóstol Pablo. En palabras de John MacArthur, dice, esto no se aprende estudiando metodología evangelística, hablando del amor por las almas. Resulta de conocer y amar a Cristo de manera tan profunda que algo de su amor por las almas perdidas llega a ser parte de nosotros. Me pareció interesante estas palabras de John MacArthur que las traje para que nosotros pudiéramos entender un poquito más. Es conocer y amar a Dios, de manera que eso nos hace que nosotros también tengamos amor por las almas perdidas. Pablo sabía y entendía que la prioridad era llevar el Evangelio, pero este Evangelio también debía confirmarlo, discipular, enseñar a los creyentes para que siguieran por el camino del Señor, para que siguieran el camino que el Señor ha estipulado. Porque tenía que llevar estas personas que habían creído a una madurez espiritual, una madurez en la cual ellos fueran capaces de andar solos, ellos fueran capaces de dejar de comer, tomar leche y seguir con lo sólido. Igualmente Pablo sabía que él era encomendado para los gentiles. La manera más fácil para poder llevar la palabra es tener una estrategia. Aquí podemos ver que Pablo, él fue el apóstol a los gentiles y esto provocó que la iglesia se expandiera también, porque muchos de los lugares donde él iba, llegaba y convertía gente, pero esta gente no se quedaba ahí, sino también podían viajar a diferentes partes del mundo y también llevaban el evangelio. Esto es lo que se llama algo exponencial, ¿sí? Como lo del virus que ahorita está en el mundo, ¿no? A través de alguien se propaga y se propaga y se propaga. Tengo entendido que no sé en qué parte del mundo una sola señora infectó a 1000 personas cuando fue a una fiesta, una ópera, algo así, un teatro. Y esto es lo mismo que quiere hacer Pablo, que quiso hacer Pablo. Transmitir la palabra, cosa que estos hermanos que tuvieron la palabra también pudieran llegar a otras partes y compartir. Y gracias a ello, a la dedicación de Pablo y a sus discípulos y a los discípulos de los apóstoles, es que nos llegó la palabra hasta acá y hemos llegado a creer, hemos llegado a mirar a ese Jesús que salvó a Pablo, a ese Jesús que es nuestro Salvador y que le da vida a cualquiera que llegue a creer y que tenga fe, porque la gracia del Señor
es tan grande que es para todos. Por eso el Señor dice, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿qué más podemos ver de Pablo en este primer versículo? ¿Por qué Pablo siente esta necesidad? Podemos poner unos puntos. Porque Pablo sentía amor por estos hermanos. Sentía realmente amor, ya que el Espíritu de Dios estaba con él. Y Dios es amor. En Filipenses 1:8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el extrañable amor de Jesucristo. Pablo aquí está mostrando el amor que siente hacia sus hermanos, el amor que siente por ellos. Y este también es un motivo para él querer volver a donde hubo otros cristianos, donde él ayudó a que muchos creyeran. Y el versículo que leí al principio, que fue el que les compartí, que está en 1 de Tesalonicenses 2:17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Eso era lo que Pablo escribía, mostrando su amor hacia sus hermanos. Puede que él no esté con todos porque no podía, pero de corazón estaba con ellos. De corazón estaba al lado de ellos porque los amaba. Otro punto de vista que Pablo debió de sentir fue responsabilidad. Él sentía responsabilidad por estos hermanos, por estos recién nacidos, estos convertidos en el Evangelio. Podemos ver en 1 Corintios 4:15 las palabras que él manifiesta, que él expresa. Coloca aquí que él se sentía como un padre. En 1 Corintios 4:15 dice, porque aunque tengáis 10.000 ayos, o sea, 10.000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Es decir, aquí Pablo está mostrando que pueden tener 10.000 maestros, pero yo fui padre de ustedes, yo fui el que los concebí, porque yo les mostré el Evangelio. Aquí Pablo siente gran responsabilidad por la iglesia que él está ayudando a formar. Él se siente que los demás son hijitos de él y él debe formarlos conforme a las escrituras, conforme a la palabra, conforme a lo que Dios le ha revelado y le ha mostrado. Entonces él dice, vayamos, Bernabé, vayamos para ver cómo están en cuanto a la fe, en madurez, que si son capaces de... ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo están las congregaciones, las iglesias locales? Esa era su preocupación. Y él quería volver también para verlos. Quisiera leer un pasaje que se encuentra en Efesios 4, 12 y 13, en el que se habla de la unidad del Espíritu Santo, en la que Dios muestra que a unos constituyó a evangelistas, a otros apóstoles, a otros profetas. Dice el versículo 12 y el versículo 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí la palabra nos está mostrando que todos debemos tener la fe, una misma fe, y el conocimiento, llegar al conocimiento de Cristo. Y todos somos parte de ese cuerpo, del cuerpo de nuestro Salvador. Y por eso es que, estando aquí alejados, les puedo decir, hermanos, que los he extrañado mucho. Extrañamos los lunes que teníamos la reunión del estudio de Dios, los miércoles de oración, los jueves en Agua Azul, aunque ya se habían cancelado, pero aún esos
esos estudios eran importantes. Los viernes la reunión de hombres y el domingo en el cual teníamos pues nuestra reunión central y teníamos pues el partimiento del pan y poder compartir los unos con los otros. Es un poco pues difícil no poder tener esta comunión entre nosotros, pero aún estando lejos estamos unidos porque somos miembros del mismo cuerpo de nuestro Señor. Aún estando acá separados, estamos en la palabra y estudiando y nos estamos edificando en la palabra. Y entonces aquí Pablo quiere ir a visitar a sus hermanos en las iglesias locales que ellos formaron. Y le plantea esta idea: Pablo, vamos a visitarlos. Vamos para el versículo 37. Dice: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bueno, aquí Bernabé está diciendo: sí, claro, vamos. Bernabé quería ir. Él también siente ese mismo amor por esas almas y tenía ese ministerio también de ir a evangelizar, ir a mostrar a nuestro Salvador. Y Bernabé está diciendo: sí, vamos. Pero Pablo, quiero llevar a mi sobrino, a Juan, que le dicen Marcos. Quiero que lo llevemos. Bernabé está de acuerdo con la idea de ir a evangelizar. Pero algo que quiero denotar acá es que Bernabé no está en contra del proyecto. O sea, Bernabé quiere ir y quiere ir con Pablo, pero también quería ir con su sobrino, con Juan Marcos. Bernabé sabe que es algo importante ir a confirmar las iglesias, ir a mirar cómo están. Él sabe que eso es importante. Pero aquí podemos ver el carácter de Bernabé, podemos ver su personalidad de Bernabé. Es importante mirar esto, cómo era él como persona, qué nos dice la palabra acerca de él para poder ilustrarnos en este pensamiento que está mostrando acá Bernabé. Si fue un capricho, si no fue un capricho, ¿qué fue? ¿Qué era lo que estaba pasando por su mente en ese momento? ¿Cómo es su forma de ser? Entonces, lo que Bernabé está diciendo: yo quiero llevar a Juan. Recordemos que Bernabé no se llama así, es un sobrenombre, ¿sí? Y ese sobrenombre se lo pusieron por sus características, como era él como persona. Y Bernabé quiere decir hijo de consolación, o también el que da ánimo. Entonces, esa es la forma de ser de Bernabé, esa es su personalidad. Y por eso le colocaron este sobrenombre. Quisiera que leyéramos algo aquí mismo en Hechos, en capítulo 9, versículo 26. Hechos 9, 26. Recordemos que Pablo, o antes conocido como Saulo, perseguía a la iglesia y él ayudaba a encarcelarlos y algunos morían a causa de Jesús. Y Pablo consentía en ello. Jesús se le mostró a Pablo, él se convierte y Pablo, después de convertirse al evangelio, empieza a predicar y empieza a hablar de Jesús en las sinagogas, y él después llega a Jerusalén. Y aquí es donde nos encontramos. Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén, hablando de Saulo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Muchos de ellos creyeron que de pronto era una estrategia para encarcelarlos, para sacarlos de las sinagogas. No creyeron al principio que Pablo se había convertido al cristianismo, no creían que se había convertido en un nuevo discípulo de Jesús. Ellos no creían. Dice la palabra, trataba de juntarse con los discípulos de Jesús, pero le tenían miedo. Él trataba y nadie quería acercársele a él, aunque él quería y quería. Pero dice el versículo 27, entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles.
le trajo directamente a los apóstoles, a los 12 apóstoles. Y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué hizo Bernabé aquí? Bernabé aquí está mostrando su personalidad. O sea, está ayudando a Pablo, pero podemos ver aquí es algo de Pablo, de Bernabé, que él muestra que él le gusta dar segundas oportunidades. Bernabé es una persona que es compasiva. Y Bernabé aquí intercede y mete las manos al fuego por Pablo y lleva a Pablo ante los apóstoles, porque Bernabé cree en el potencial de Pablo, lo que muchos otros no vieron, porque le tenían miedo a Pablo. Si recordamos, después de esto, Pablo, los judíos iban a matar a Pablo y Pablo lo envían hasta Tarso y se queda en Tarsis. Luego, posteriormente, cuando se forma algunos cristianos en Antioquía que envían a Bernabé, Bernabé va y observa que hay mucho avivamiento. ¿Y qué es lo que piensa Pablo? Bernabé lo que piensa, voy a ir a buscar a Pablo. Y se va hasta Tarso a buscar a Pablo. Y después regresan con Pablo hasta Antioquía y allá se quedan todo un año y fortalecen esta iglesia y forman esta iglesia. Pero fue porque Bernabé vio y Bernabé reconoció el poder y lo que tenía Pablo por dar. O sea, Bernabé miró el potencial que realmente tenía Pablo y él creyó en él y por eso estuvo dispuesto después ir hasta Tarso, recogerlo e ir hasta Antioquía. Bastante interesante poder ver la personalidad de una persona a través de sus comportamientos y sus conductas que está teniendo aquí por ejemplo, Bernabé, que está tratando de ayudar a Pablo. Entonces, aquí podemos ver cómo es él, cómo es su personalidad. Y esto fue lo que lo llevó a Bernabé a decir, quiero llevar a Juan, quiero llevarlo. Sabemos de que él la embarró, pues la palabra no nos especifica por qué fue que Juan Marcos abandonó en el primer viaje misionero a Pablo y a Bernabé. No nos especifica, no sabemos cuál fue el inconveniente, no sabemos qué realmente pasó. Pero lo que sí podemos ver es que Bernabé aquí quiere darle también una segunda oportunidad a Juan Marcos, que es su sobrino. Él quiere darle una segunda oportunidad, así como se la dio también a Pablo. Versículo 38. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Aquí podemos ver la diferencia que hay entre los dos. Bernabé quiere llevar a su sobrino y Pablo dice que no. Pablo dice que no, porque en el capítulo 13, versículo 13, podemos ver, capítulo 13, versículo 13, ahí de Hechos, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Eso es todo lo que nos dice de Juan Marcos, que se fue. Y aquí Pablo está recordando eso que miramos y está diciendo, no, alguien que se apartó y no fue con nosotros a la hora. Entonces no le parecía bien llevárselo, porque después va a querer irse también. Entonces podemos ver aquí a Pablo bastante directo con lo que él observaba. Aquí podemos observar que había diferencia entre los dos. Y estos eran dos grandes, eran dos de los discípulos más grandes. Pablo era apóstol. Eran dos personas que eran ejemplos dentro de la iglesia. O sea, si alguien quería buscar un consejo o buscar guía, iban a estas personas, que eran las personas más sobresalientes.
dentro de la iglesia. Pero aún así podemos ver que hubo diferencias, no de doctrina, pero sí de pensamientos, de criterios, de la forma de cómo se iban a realizar las cosas. Entonces, podemos ver que hubo este altercado, hubo esta diferencia. Entonces, ahí es donde nos llega la pregunta, ¿no? ¿Quién tenía la razón? ¿Pablo o Bernabé? Ahí es donde se forma una fuerza de poderes, ¿no? Dice, no, yo quiero una cosa y el otro quiere otra cosa. Pero ¿quién tiene la razón? Es la pregunta. Pues ahí está el interrogante. Pablo eh, estaba en su postura de para qué iban a llevar a alguien si ya la había embarrado en la primera oportunidad que tuvo. Y Bernabé quería darle la segunda oportunidad, así como también se la dio a Pablo cuando fui y lo mostró ante los apóstoles cuando nadie quería meter las manos al fuego por él. Nadie creía en él. Entonces, podemos ver aquí que está esta diferencia entre estos dos hermanos en Cristo. Aquí Pablo, quería hacer un paréntesis, Pablo, aquí él estaba observando la conducta de Juan como cuando un soldado en uso de sus facultades deserta de la guerra y huye de la guerra y abandona la guerra sin haber dado autorización a nadie más. Entonces, en el ámbito jurídico, esa persona que deserta del cumplimiento de sus funciones, eh, como lo es un soldado, eso debe llevar hasta cárcel, ese soldado. Ahora, aquí trayéndolo al tema que nos atañe, Pablo observaba este abandono como algo gravísimo, algo que no se podía tolerar. Y entonces aquí es donde se presenta esa diferencia entre estos dos grandes hermanos, estos dos grandes personajes, personas que son ejemplos para la iglesia primitiva y para nosotros. Pero aún así hay diferencias, aún así eh, hay dificultades en cuanto al pensamiento tanto del uno como del otro. Versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre. Entonces, ¿qué pasó aquí? Nos dice la palabra, las escrituras, que fue tanta la diferencia, el altercado, la división que hubo, que les tocó separarse. Se separaron. Dice, podemos ver que no fue que terminaron de una forma amigable. Eh, Estos dos hermanos que habían tenido tanto éxito ir predicando y mostrando la palabra, aquí terminaron de una forma no amigable. Pero lo que sí podemos observar es que más adelante eh, Pablo en sus cartas habla acerca de Bernabé. Parece que se arreglaron sus diferencias. Otro dato importante, después de aquí no vemos en Hechos, no vemos a Bernabé. Lo que sí sabemos es que se fue para Chipre, hasta ahí lo nombra. Pero, pero en Hechos no podemos observar qué más aconteció con Bernabé. Aquí lo que nos dice es que Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Es decir, se fueron para Chipre, pero no a descansar, se fueron a trabajar en la obra, se fueron a ministrar, se fueron a evangelizar, se fueron a trabajar porque allí habían dejado iglesias. Ahora, parece que la discusión fue solamente entre Pablo y Bernabé, ¿no? Pero el causante de esto fue Juan Marcos. Pero podemos darnos cuenta cómo obra Dios, cómo las cosas de Dios son más grandes de lo que nosotros pensamos, de lo que podemos llegar a observar. Aquí en Colosenses 4:10 y en 2 de Timoteo 4:11 podemos observar algunas
apreciaciones que hace Pablo con respecto a Juan Marcos. Por ejemplo, aquí en 2 de Timoteo 4:11 dice, cuando, cuando Pablo le escribe a Timoteo, está diciendo, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, me es útil para el ministerio. Después nos damos cuenta que Juan Marcos se convierte en sus máximos colaboradores para llevar la palabra. Juan Marcos se convierte en uno de sus más fieles colaboradores y pueden llevar el Evangelio a través de Marcos, que también, pues aquí nos muestra que Marcos se convirtió en un gran aliado de Pablo. También nos podemos dar cuenta que Juan Marcos fue el que tuvo el privilegio de escribir uno de los 4 evangelios. O sea, el Juan Marcos no se quedó ahí con ese problema que tuvo al irse de Panfilia, de Pablo y Bernabé. No, y realmente no sabemos qué fue lo que sucedió. Pero lo que sí nos damos cuenta que Juan Marcos estuvo trabajando toda su vida en el Señor, llevando la palabra del Señor y siendo un colaborador más, un siervo más, como todos debemos ser unos siervos del Señor. Versículo 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Aquí hay algo interesante, hermanos. Pablo no fue solo, escogió a Silas, a este gran hermano, lo escogió, dice, y salió encomendado por los hermanos. Aquí salió encomendado para su segundo viaje misionero. Iba a confirmar los hermanos, a mirar cómo estaban las iglesias, pero hizo el viaje misionero. Estaba observando el mapa y este viaje fue mucho más extenso, ocupó más espacio geográfico. Y en total fueron como 27 ciudades que Pablo visitó en el transcurso de sus casi 4 viajes, sus 4 viajes misioneros. Pero en este segundo viaje misionero recorrió más territorio y visitó más ciudades. Y aquí nos podemos dar cuenta que en lugar de este problema que surgió entre Pablo y Bernabé, surgió algo que fue benéfico. En lugar de haber un solo grupo misionero que era Pablo y Bernabé, ahora hay 2. Está Pablo y Silas y Bernabé y Marcos. Entonces fueron, en lugar de uno, son 2 viajes, dos grupos de personas llevando la palabra del Señor. ¿Sí? De algo malo salió algo bueno. Y aquí es donde llegamos. Tenía titulado el estudio, el, 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 el título de la enseñanza en acuerdo en los desacuerdos. Aquí hubo un acuerdo en este desacuerdo. Entonces vamos a observar. No pudieron seguir los dos, no pudieron seguir Pablo y Bernabé en sus viajes como uno solo, pero no fue por doctrina, como lo dije antes, sino por la forma, por formas de pensamientos, por sus criterios, por su personalidad. Uno no podía aceptar ese error y el otro siempre estaba dispuesto a dar una segunda oportunidad. Pero en algo, los dos estuvieron en desacuerdo, pero hubo algo que no estaba en desacuerdo, que era llevar el Evangelio, llevar la palabra, mostrar a Jesús, mostrar a ese Salvador. Entonces, hubo un desacuerdo, pero estaban de acuerdo en cuanto a llevar el Evangelio. Entonces, eso es lo fundamental, eso es nuestra fortaleza. Entonces, aquí podemos observar que a pesar de existir dificultades, porque siempre las va a existir, hermanos, aún entre estas 2 personas que eran el ejemplo para todo el cristianismo, le sucedió y hubo diferencias. Ahora entre nosotros, hermanos, que no sé si algunas hemos tenido dificultades, tenemos algún pensamiento erróneo, un pensamiento malo con respecto a otro hermano, si hay diferencias.
Lo importante es estar en la palabra y que sea la palabra que nos muestre, que sea la palabra el que nos muestre quién tiene la razón. Hablando de la diferencia, es importante de notar que Pablo era considerado y es considerado, ¿no?, el apóstol a los gentiles, o sea, tenía la categoría de apóstol. Eh, Bernabé era un discípulo importante, pero, pero Bernabé debió sujetarse al apostolado. Recordemos que estamos bajo la base de los apóstoles, o sea, Cristo es nuestro fundamento, nuestra base, pero somos y salimos de un apostolado. Ellos fueron los que se encargaron de llevar el evangelio. Bueno, y para hablar de este personaje que lo miramos en el capítulo anterior a través de la enseñanza de mi hermano Camilo, Silas era líder de la iglesia de Jerusalén. Nos dice la palabra que era un varón principal, o sea, tenía un estatus, se puede decir, en el cual la gente se sentía como bien con él, o sea, él tenía cierto respaldo de la iglesia y él ayudaba en la iglesia. Fue encomendado a esta misión de llevar las cartas a las iglesias locales y mostrar de que el evangelio, que la salvación es por gracia y no es por obras, que no es por la circuncisión. Fue encomendado para ello. Después de ello, él decidió quedarse en Antioquía y aquí es donde Pablo dice: Silas, vamos. Y entonces se lleva a Silas a su segundo viaje misionero. También nos muestra que esta persona era profeta. Versículo 41. Y pasó de Siria a Sicilia, confirmando a las iglesias. Entonces, aquí Pablo fue a hacer su segundo viaje misionero y aprovechó y pasó por algunas iglesias donde él había estado en su primer viaje misionero, confirmando a los hermanos. ¿Confirmando qué? Su fe, confirmando su fe. Quisiera leer algo en 1 Tesalonicenses 3:2, en la que Pablo envía esta carta diciendo esto: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces Pablo estaba preocupado por las almas, pero también quería pasar por las iglesias para confirmar su fe, confirmar cómo estaban en la fe, en la palabra, cómo estaban en cuanto a cómo estaban enseñando. Quería estar mirando y teniendo ese amor por ellos y formarlos de una manera que ellos pudieran después andar solitos. Entonces, Pablo salió para Siria y Sicilia. Entonces, el segundo viaje misionero inicia de Antioquía hacia arriba. ¿Sí? Recordemos que, que el viaje anterior, el primer viaje misionero, descendieron ellos y bajaron hasta Chipre. ¿Sí? Y para allá fue donde se fue Bernabé y Lucas. Entonces, pues, Pablo inició su viaje hacia arriba y Bernabé hacia abajo, cosa que pues no se parece que no se encontraron aquí, pero sí cada uno como que se dividieron el territorio al parecer. Pero lo que sí era importante es que fueron a confirmar las iglesias, fueron a confirmar las iglesias y mirar cómo estaban. Entonces, hermanos, para este estudio podemos observar cómo es el Señor, que Él está en control de todo. A Él no se le escapa absolutamente nada. Aún esto del coronavirus, sabemos de que el Señor tiene el control de todo. De todo. Y aquí podemos ver y sacar unas pequeñas conclusiones. Por ejemplo,
la habilidad de los siervos. Aunque Pablo y Bernabé eran de lo más sobresaliente de la iglesia, también hay que reconocer de que somos humanos, vamos a tener errores, somos débiles también, sino, y hay errores que podemos llegar a tener. Es más, ¿se acuerdan de Elías, este profeta grande, este profeta que Dios lo utilizó tanto? Y en un momento eh, fue y hizo un sacrificio, le echó agua al sacrificio, al altar, y los otros 800 profetas con su falso Dios pidiéndole todo el día, y se paró Elías y le dijo Dios, descienda fuego sobre este altar, y Dios descendió fuego y consumió el holocausto. Y después Elías mató a estos 800 profetas. Pero después una mujer llamada Jezabel lo amenazó. ¿Y él qué hizo? Huir. Huir hasta el punto de decirle, Dios, llévame. Podemos ver su debilidad. También tuvo debilidad, tuvo miedo y se sintió solo. Después de haber tenido tanto eh, poder de parte de Dios. Pero así es, hermanos. Somos personas, tenemos errores y somos débiles. Por eso debemos estar en la roca todo el tiempo, debemos estar con nuestro Señor en la palabra. Otra conclusión. Esta separación produjo frutos, es decir, en lugar de uno, ya son dos grupos llevando la palabra. Y también podemos observar que Silas, permanecía en la iglesia de Jerusalén, luego se fue a Antioquía, se convirtió después en un evangelista porque salió y mostró la palabra del Señor a través de estar con Pablo. Hermanos, el Señor tiene el control de nuestras vidas. Dejemos que Él trabaje eh, y nosotros debemos entregarnos a Él, ser como ese barro moldeado por sus manos. Y quisiera orar, darle las gracias al Señor por poder estudiar su palabra, por poder observar lo débiles que somos, lo fuerte y poderoso que Él es, lo grande que Él es, y darle las gracias por su inmenso amor que ha tenido para con estos pecadores. Padre Todopoderoso, muchas gracias. Te pedimos bendición, Señor, para esta mañana. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir para ti, a ser fuertes, Señor, a mostrar, Señor, tu inmenso amor para con el mundo, Señor, para con las almas perdidas, Señor. Ayúdanos a tener ese amor como Pablo y Bernabé tuvieron, Señor, para con las personas donde ellos iban a enseñar. Muchas gracias, Señor, porque a pesar de dificultades y diferencias, Señor, que existen aún dentro de las iglesias, Señor, tú tienes el control de todo y hay cosas, Señor, tu palabra dice que todo nos ayuda para bien para los que te aman, Señor. Y así lo creemos, Señor, y por eso es que tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a vivir para ti. En Cristo Jesús, amén. Hermanos, muchas gracias por poder ver este video y poder, pues, estar un poquito unidos a pesar de la distancia, de la separación de hogares. Y les damos bendición desde aquí, desde nuestra casita con mi esposa y mis hijos, eh, que nos preguntan, por ejemplo, Esteban me pregunta mucho a Zoe y a Nicolás. Y mi esposa, me imagino, también extraña a todos nuestros hermanos. Muchas gracias y bendiciones. Hasta luego. También, ojalá esto pase pronto para podernos ver nuestros rostros.